Eh, Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en este nuevo evento organizado por el Grupo de Trabajo de Seguro de Responsabilidad Civil y Automotor dentro de AIDA. Esta vez, como decía Carlos anteriormente, la temática es la obligación legal autónoma en el seguro automotor y las distintas interpretaciones que se fueron dando, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, sobre el tema. Es un tema que en algunas jurisdicciones, en algunas provincias, tiene más incidencia que en otras, especialmente por los reclamos de los prestadores sanatoriales, ¿no? De salud pública especialmente. Eh, y es un tema controvertido. Muy especialmente yo veo en las provincias del litoral, en algunas provincias del norte, no en todas las provincias pasa lo mismo, y a su vez con criterios diferentes. Por eso tuvimos la idea de convocar a alguien del interior y tenemos el enorme honor de tener con nosotros al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, que es presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Y también nuestro colega Carlos Huber, muy especializado en esta temática, que ha escrito, ha expuesto siempre sobre esta temática de la obligación legal autónoma. Eh, Vamos a dar inicio a las charlas. A diferencia de otras oportunidades donde nuestro grupo pensó en una metodología de conversatorio, de ida y vuelta entre los expositores, acá nos pareció, esta vez nos pareció mejor que hubiera dos exposiciones y después preguntas, más en una forma más clásica. Sí, van a tener un tiempo que ya le comentamos a los expositores. Primero va a hablar el doctor Uber y después el doctor Rey Vázquez. ¿Eh? Eh, bueno, a Carlos Uber lo conocemos, pero tal vez algunos no están al tanto. Carlos es abogado y escribano, dictó clases de Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe y en Derechos Reales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, Nacional del Litoral. Fue presidente del Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de Santa Fe, y escribió libros sobre la temática, el informe sobre el hospital público y la acción directa, víctimas de tránsito, la subrogación y el recupero, y nuevo ordenamiento del seguro automotor 2012 con la implementación de la resolución 36.100 del 2011. Además, ha intervenido en muchos congresos nacionales e internacionales de AIDA con exposiciones sobre esta temática. Carlos, te escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Voy a iniciar así. De acuerdo al programa de tiempo, he de tratar de iniciar el tema obligación legal autónoma, dando por hecho que el foro, el auditorio, tiene conocimiento del tema, pero sí marcar los límites. La expresión que tenemos ya histórica de hace más de 35 años es que la obligación legal autónoma mm, no tiene una fuente inmediata en el hecho dañoso, sino en el texto expreso de la ley, que viene del doctor Stiglitz de aquella época, con su primera publicación. Pues bien, luego con el Código Civil tenemos, el nuevo Código Civil, tenemos que, y bien está en el texto expreso de la ley, la obligación tiene que tener una fuente, una fuente. Entre esas, entonces, son las de siempre y se agrega una más, que es el enriquecimiento sin causa. O sea que tenemos fuente en la ley, en el contrato, en el hecho ilícito, en el delito y tenemos que incorporar, porque así lo hace el nuevo Código Civil, el enriquecimiento sin causa, que se presenta textual y expresamente
en el 1710, inciso B del código, y en el 882 de pago en el nuevo Código Civil. Son fuentes. El otro punto es que la obligación legal autónoma respecto a sus dos prestaciones, el texto legal para esa expresión del jurista es el artículo 68. Y tenemos que ahora el derecho privado tiene la expresión en el 1745, de limitar las prestaciones al fallecimiento o hasta el fallecimiento, porque es gastos necesarios de asistencia y funeral. Quiere decir que esas dos expresiones, de acuerdo al Código Civil, ley especial, orden público, con respecto a la ley de tránsito, que es la que crea esas dos prestaciones para la obligación legal autónoma, tenemos una ley especial de tránsito que dice eso y un código civil que limita esas dos expresiones hasta el fallecimiento. Punto. De eso ya nos está presentando un problema de prelación, de prelación. Entendemos que debe prevalecer el derecho privado sobre la ley especial. Siguiendo el texto expreso del artículo 68, habla de gastos sanatoriales o sepelio o funerarios. El Código Civil dice que son gastos necesarios de asistencia y funeral. Nosotros entendemos, ya esto es la misma evolución que tenemos de haberlo presentado en el último Congreso Nacional, que en gastos necesarios de asistencia, que asistencia significa estar presente en el lugar, sea por digamos, el diccionario, y asistencia significa una asistencia en el lugar, presente en el lugar para remover el obstáculo que existe. Eso nosotros lo enfocamos como gasto de emergencia, no de daño. Entonces, para el Código Civil, para indemnizar aparece el primero que son gastos y después va a aparecer la indemnización de lo que correspondiere aplicando la fórmula, en el caso de muerte, para los derechohabientes y los demás. Pero el primer punto, se indemnizan los gastos, no los daños. Si esto queda claro, entonces ya tenemos que pasar a otro punto, que por eso yo asocio este tema a las políticas públicas que se fueron dando en el país. En el 2000, en el Ministerio de Interior, se crea el asterisco 911 de emergencia para que todo llamado que se concentra allí se deriva a la autoridad de la jurisdicción que corresponda. Tengan en cuenta que cuando se habla de la jurisdicción y autoridad que corresponda, significa jurisdicciones de autoridades provinciales o municipales. Quiere decir que está el federalismo, por un lado. Además, el Ministerio del Interior es el que dialoga con las provincias. Y también el tema de federalismo y subsidiariedad. El problema está en su jurisdicción, resuélvalo usted porque está más cerca de este problema. Entonces, la emergencia la tiene que atender usted. Hecho eso, tenemos cómo va progresando todo esto, porque sale después el derecho del consumidor, se suma toda una nueva interpretación. Entonces, aquí viene el tema. Seguro obligatorio automotor, de las 9 cláusulas, incorpora una dentro de las novenas, que es la obligación legal autónoma. Quiere decir que la obligación autónoma es independiente y está dentro del seguro obligatorio. Y autónoma independiente del 109 al 120 de la ley de seguro y además independiente en cuanto al texto del demás clausulado de la responsabilidad del seguro obligatorio. Entonces, una cláusula incorporada es una cláusula de estipulación en favor o a favor de tercero.
y las demás cláusulas están relacionadas con la indemnización por responsabilidad civil, que quiere decir que sí, hay que aplicar del 109 al 120 con el 118. En cuanto al reclamo de la ola, tiene un reclamo que se llevó al tema de acción directa. ¿Y de dónde sale esto? En el país, luego de la 23660 y 23661 del sistema sanitario del país y seguro de salud, se dicta la 578 en el 93 que hablaba de hospitales públicos de autogestión. Y luego, en el 2000, justo cuando se dicta el 911 de emergencia asterisco, está la de hospital público descentralizado. El texto es igual, nada más que ahora se habla de descentralizado. ¿Cómo lo puedo decir en términos sencillos? Si es descentralizado, significa los hospitales, sean provinciales o municipales, ustedes son dueños y los tienen que administrar. A partir de allí comienza ese tema de la subsidiariedad, pero ya flexibilizada dentro del federalismo, porque servicios públicos de esta naturaleza, muy vinculados obviamente a la Constitución Nacional, Derechos Humanos, es que la autoridad proveerá la protección de esos derechos con los servicios. Quiere decir que el Estado da protección del 42 con los obligados de esos servicios. Y en este caso están los descentralizados. A partir de allí comienza todo un tratamiento respecto de la seguridad, donde se habilitan las policías de seguridad y la de tránsito. Tengan en cuenta que Provincia de Buenos Aires tiene una superintendencia de seguridad vial y seguridad. Cuando ocurre un siniestro, aparece el llamado. Lo que voy a tratar de decir qué ha pasado con las políticas públicas, pero solamente los títulos les voy a dar. En razón del diálogo de fuentes, en la misma fuente de la ley de tránsito, el artículo 67, o sea, el anterior al seguro obligatorio, es el que organiza el sistema de evacuación y auxilio. Y organiza un sistema, pero ¿con quién? Con las autoridades competentes locales y jurisdiccionales organizarán un sistema de auxilio para emergencias. Y retengan estas palabras: prestando, requiriendo, coordinando los socorros necesarios mediante la armonización de los medios de comunicación. Acá está presente el 911 y el 149, opción 2, que se crearon después, el 149, de transporte y asistenciales. Centralizarán igualmente el intercambio de datos para la atención de heridos en el lugar del accidente. Otra vez, eso es coordinación APS, atención primaria de salud, organización y coordinación. ¿Qué gravedad tiene y si está muerto o se certifica dónde va a ir, a qué lugar va a ir? Recuerden que en el 2017 está la ley Justina, y si no dio parte contrario, el cuerpo está disponible en el INCUCAI para hacer los temas de ablación de órganos, células. Este artículo 17 es el antecedente ya de la ley de tránsito que viene del 93, para el 2000 que se crea la 911, y ahora con la 911 en el 2023 se firmaron convenios con las jurisdicciones provinciales, municipales, para que la central, la central de intervención a la jurisdicción que corresponda para atender este tema. Es importante que retengamos que en el 2017 se pasó a perpetuidad el 1% que se cobra del ramo
automotor sobre el seguro de responsabilidad, que esos fondos se han invertido. Una inversión fue ya las compras directas. Hay problemas, está en el tema político, donde ahora le han absorbido función y solamente quedó la Agencia Nacional de Seguridad. Las demás funciones fueron absorbidas, pero sí tiene un fondo muy importante. Por ejemplo, en una relación fronteriza, digamos, de dos provincias, para tres, de un camino muy largo que está desprotegido, se equipó una ambulancia para que reciba, atienda esa distancia de los 500 kilómetros, vamos a suponer, con alta tecnología, un nivel enorme de grado. Punto. La emergencia, ¿quién la cubre? Solamente los hospitales públicos autorizados, inscritos en el REFLEC de la Superintendencia de Salud, solamente que puedan cubrir esas necesidades inmediatas de vida, necesidades vitales. Este 67 está relacionado para nosotros con el tema del seguro en lo que es el salvamento. Porque de acuerdo a lo que dice el código, perdón, la ley del seguro, cuando se trata de que no ocurra el siniestro, no tiene por qué ser cubierto por indemnizado. Y de esto se pronunció, porque a pedido de las aseguradoras se le pidió que se excluya las acciones preventivas o el derecho preventivo. Y no se hizo lugar, no veía la inmediatez, pero sí tomaron nota de que atenuar las consecuencias y tomar actos humanitarios que corresponden por la necesidad, sí está a cargo del seguro y no a cargo del asegurado. Porque al estar excluido significa que se hace cargo el seguro. Cuando nosotros bajamos en la misma ley de seguro, insistimos, cada país puede al salvamento darle la protección y la regulación que corresponda a la autoridad. No tenemos un modelo que sea, sigamos este o aquel. En el caso nuestro, la disposición es que el salvamento es a cargo del asegurado y cumple las instrucciones o tiene de las aseguradoras. Pero si tiene que instrucciones del asegurador, paga todo, incluso arriba de la suma asegurada. Y el pago es, y dice anticipado. Esto me recuerda que es pago inmediato, inmediato. O sea que el pago, en la forma en que está estructurado, en la obligación legal autónoma, está dado por la forma en que está ordenado en esos decretos que termino de mencionar, del Hospital Público Descentralizado, el 939, artículo 8. ¿Qué es lo que ocurre? Es preciso que les lea estas pequeñas letras. Cobrar a terceros pagadores. Ahí está la acción directa. O sea, el hospital público, ¿qué puede hacer? Convenios y cobrar a terceros pagadores. Si no tiene convenio, le cobra a tercero de los servicios que brinde a los usuarios, de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, de seguros de accidentes, de medicina laboral u otros similares. Esta es la frase. Dentro de los límites de la cobertura oportunamente contratada por el usuario y de acuerdo a las obligaciones en materia prestacional. ¿Qué quiero decir? Que el asegurado, la prima del seguro obligatorio, y si tiene el ampliatorio allá, y que solamente en el seguro obligatorio tiene la obligación legal autónoma y paga también prima, y paga el asegurado. Entonces, acá me mencionan seguros de accidente, y nosotros tenemos un seguro obligatorio con sumas sublimitadas
El seguro obligatorio solamente protege muerte y daño por incapacidad total y parcial. La obligación legal autónoma y punto. Cuando se abre, que toma la ampliatoria, entonces así va a cubrir los materiales, los daños extrapatrimoniales, daño moral, etcétera. Pero el seguro obligatorio es corto en cuanto a límites eh, de suma asegurada. Más de allí no paga. Entonces, el precio, cuando, vamos a decirle el costo, cuando habla, ahora estamos en 16 millones por fallecimiento, y de allí la parte proporcional por incapacidad parcial, total y permanente. Bien, 700.000 y 350. 700.000 es para gastos de sanatorio y lo otro para funeraria. ¿Está? Y si toma la ampliatoria para todo lo demás, que es para cubrir todos los conceptos que están habilitados a reclamar en el Código Civil, tenemos 160 millones. Como se dan cuenta, la obligación legal autónoma está que puede ser perfectamente regulada llevando este tema a buen puerto, que entendemos es salvamento. Le leo los títulos. Los títulos. ¿Cómo fue el curso? El 939, que es lo mismo que ya era en el 93, habla que le tienen que pagar dentro del límite de la cobertura oportunamente contratada al usuario. El asegurado contrató y está incorporado ese seguro. Y el tope es 700.000. Bien. Si hubo más gasto, 1 millón, 2 millones, sea en la etapa de emergencia o en el proceso de curación, en la forma que está redactado, solamente va a cubrir hasta 700.000 por todo concepto, por gastos, cosa que no vemos que esté de acuerdo a la forma en que está organizado el país. La emergencia va por un lado y el proceso de curación va por otro, porque está el 1746, donde los gastos facturados se pueden cobrar y se paga dentro de la cobertura de responsabilidad civil del título quinto. Sigo. Está la ley de tránsito que amplía la anterior y están en adhesión las provincias. Dejémoslo así. Se adhirieron las provincias y hubo cordillera, la doble raza no la pueden pasar porque suicidio ser adelantado. Pero ¿qué pasó allí? Se fija el 1% en el ramo automotor. Y luego, Macri, por decreto 27, queda perpetuo. Ese 1% permite hacer contrataciones directas, selectivas, para todo ese tema de cabinas de peaje, comunicaciones, Carlos, compra de... discúlpame, sí, Carlos, discúlpame que te interrumpa. Está cumplido, va cumpliéndose da tiempo. Bueno, tu tiempo y podés ir redondeando. redondeando. Muy bien, Daniel, gracias. Y es bueno tener los avisos. Hay un punto esencial donde en lo que está, el tema que encaró Corrientes, pero sí, con toda esa frondosa jurisprudencia, a lo que analizaron todo el tema interno del seguro, el fallo de Corrientes, ocurre que en el año 2014, en base a la resolución 26314, hubo un convenio marco que se reunieron Superintendencia de Salud, Superintendencia de Seguro, ministro, jefe de gabinete, ministro de Salud y los superintendentes. ¿Qué se pedía? En la posición de salud están los que son de vender lo que le llaman, lo que es
producto, salud, servicio, y para ello que pretende mantener una ecuación libre del tema. Y están los que, el sistema que se consagró, que es pagar por nomenclador y códigos, y de esa manera establecer el pago. Y está la otra corriente sanitarista, que en el caso hay que pagar, hay que cubrir. Todos tengan o no tengan obra social que pidan admisión al hospital. Y si es víctima de tránsito, lo puede atender igual y no se puede oponer la obra social y también lo tiene que atender el hospital. Allí se habla de subsidio cruzado del seguro obligatorio de la ley de tránsito, que significa nada más, nada menos que un sector está pagando servicios de los que no recibe recupero y reclama que implementen, y así es el pacto, la forma de poder establecerlo en forma rápida con herramientas que le paguen al hospital público. ¿Por qué? Porque las víctimas de tránsito y el óbito lo hace la entidad pública, no lo hace una entidad privada. El óbito, el muerto, lo certifica la entidad pública, no la privada. Y los heridos graves lo atiende la entidad pública, pero además está en curso el homicidio, las lesiones. Tiene que intervenir la autoridad, no puede ser privado. Entonces, Carlos, en deberías síntesis, ir cerrando, por favor. la evolución es que vemos que la emergencia debe introducirse y pagarse y no saltar de siniestro a gasto sanatorial, sino de siniestro, primera fase emergencia, segunda proceso de curación. No, Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu exposición eh, sobre la obligación legal autónoma y su fundamentación. Y ahora pasamos a la exposición del doctor Rey Vázquez, que fundamentalmente, de acuerdo a lo hablado, conversado con él, se va a referir a las distintas posturas jurisprudenciales, especialmente en su jurisdicción, pero que los argumentos son los mismos que se dan en distintas controversias en otras jurisdicciones. Paso a presentar al doctor Rey Vázquez, que tiene un currículum muy extenso, pero lo resumo. Es abogado, escribano, los dos expositores son abogados y escribanos. Se da esa situación. Doctor en Derecho y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Nordeste, doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, profesor titular de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal y Procedimental Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad también del Nordeste, investigador categorizado, profesor titular de Derecho Administrativo General y Especial en Derecho en la Universidad de la Cuenca del Plata y profesor de posgrado en diversas carreras y universidades. Ha escrito 2 libros y más de 180 artículos. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y especialmente su labor en la judicatura es presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la provincia de Corrientes. Bueno, doctor Rey Vázquez, lo escuchamos con toda atención. Bueno, muchas gracias, doctor Gunfanti. Bueno, un placer para mí estar participando de esta actividad organizada por AIDA. Agradezco especialmente la invitación a la doctora Mariela Longhi. Ha sido un honor también escucharlo a quien me precediera, el doctor Carlos Huber, una referencia en la materia. Y bueno, como bien apuntaban, voy a tratar de sintetizar, ¿no? Esta temática, cómo ha sido abordada en la justicia, digamos, por parte de los jueces en mi provincia, ¿no? Bueno, como bien se ha señalado, la obligación legal autónoma es una obligación impuesta por la ley a las aseguradoras para pagar de inmediato
los gastos de salud o de sepelio de las personas que sufren un accidente de tránsito en el que intervino el vehículo asegurado, ¿no? Es autónoma porque no depende de que un juez determine primero quién tuvo la culpa del accidente. La aseguradora debe pagar de manera inmediata y luego podrá repetir de quién resulte responsable. Su finalidad social es que la víctima sea atendida sin demoras y que los gastos se cubran automáticamente, ¿no? La fuente normativa de esto es la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24.449, artículo 68, párrafo quinto, ¿no? ¿Qué es lo que dice básicamente esta norma? Ordena el pago inmediato por parte del asegurador de los gastos sanatoriales o de velatorio y habilita la subrogación del acreedor, hospital o Estado, en los derechos de la víctima. A su vez, esta temática ha sido reglamentada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, la que define la póliza básica de seguro obligatorio y fija los límites de cobertura topes para la denominada OLA, ¿no? Por ejemplo, este límite ha sido modificado. En el año 2021 estaba en 80.000 pesos. El último es de 700.000 pesos, conforme a resolución 551 del año 2024. ¿Qué normativa ha dictado la provincia de Corrientes? Bueno, tenemos una ley 3593 y un decreto ley 656/02 que regulan el arancelamiento de servicios hospitalarios e incluyen a las aseguradoras como entidades similares obligadas al pago. Por otra parte, la ley 3719 habilita la vía de apremio. El título expedido por autoridad sanitaria constituye título ejecutivo suficiente. ¿Cómo funciona en la provincia de Corrientes operativamente? Bueno, ¿quién reclama y contra quién se reclama? Bueno, reclama el Estado provincial, Ministerio de Salud u hospital público. El demandado es la aseguradora del vehículo interviniente. ¿Qué es lo que se reclama? El reintegro de gastos hospitalarios, insumos y atención médica brindada a la víctima de un siniestro vial. La vía procesal es el juicio de apremio o proceso monitorio basado en un título autosuficiente que contenga el número de siniestro, la póliza, la víctima, el vehículo, aseguradora, conceptos y monto. No se discute la culpa en esta etapa, la aseguradora conserva su acción de regreso contra quien resulta responsable. ¿Cuáles son los criterios por parte de los tribunales de la provincia de Corrientes? Bueno, fundamentalmente las cámaras de apelaciones, el criterio es delimitar la ejecución por la vía del apremio al tope fijado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El argumento central es que el Estado, al subrogarse en los derechos de la víctima, no puede tener un derecho superior al asegurado. Para lo que excede el tope, el Estado debe acudir a un proceso de conocimiento. Y en esto se cita el precedente de la Corte Suprema, Flores Lorena Romina contra Jiménez Marcelino, del año 2017, fallos 340, 765, ¿no? Que de alguna manera validó la potestad reglamentaria de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Un fallo que por demás muy interesante. Después, si me queda espacio, voy a hacer alguna referencia, ¿no? ¿Qué ocurre en el Superior Tribunal? Bueno, la mayoría, que está conformada por los doctores Guillermo Seman, Eduardo Panzeri y Alejandro Chaín, consideran que la resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación es inconstitucional en el caso porque los topes se consideran irrazonables frente al costo real de la atención médica. Fundamentan diciendo que los topes desnaturalizan la finalidad del artículo 68 de la ley 24.449, afectan el financiamiento hospitalario y vulneran el derecho a la salud, ¿no? En consecuencia, admiten el reintegro íntegro por vía de apremio y revoca los pronunciamientos que aplican el límite. La disidencia, que la conformamos el doctor Fernando Nis y yo, nos atenemos a lo que es la reglamentación de la Superintendencia del Seguro de la Nación,
entendemos que los topes no son irrazonables y que el apremio, y respecto del apremio, rige el límite reglamentario. Y el exceso o el excedente debe reclamarse por la vía de conocimiento, por un proceso de conocimiento, ¿no? Este criterio, por ejemplo, se lo sentó en un caso de Estado de la provincia de Corrientes contra Boston Compañía Argentina de Seguros, Sociedad Anónima, de sentencia número 26/22, ¿no? Conclusiones entonces respecto de esto es que la OLA protege de manera inmediata la salud de las víctimas y sostiene el financiamiento del sistema público mediante el recupero de gastos. La Superintendencia de Seguro de la Nación actualiza los topes periódicamente, aunque dichos límites no pueden desvirtuar la finalidad de la ley. En Corrientes subsisten los dos criterios: Cámara, que aplica el tope de la Superintendencia de Seguro de la Nación en materia de apremio; Superior Tribunal, la mayoría declara la inconstitucionalidad del tope cuando resulta irrazonable y permite el reintegro íntegro por la vía ejecutiva. Ahora vamos a ver cuáles son los distintos supuestos que suelen plantearse, ¿no? Normalmente el criterio general es que el Estado reclama contra la aseguradora del tercero responsable el reintegro de los gastos hospitalarios incurridos. Por ejemplo, en el caso Boston, que citaba recientemente, ¿no? El título debe identificar la póliza, el siniestro, la víctima y los conceptos liquidados. ¿Qué pasa con el reclamo contra la aseguradora del propio asegurado? Bueno, en este caso no procede la obligación legal autónoma cuando el paciente es el mismo conductor asegurado, ¿no? La acción solo se admite contra la aseguradora del tercero, no del propio asegurado, porque no hay subrogación posible sobre derechos propios, ¿no? Este criterio, por ejemplo, se lo fijó en una causa Estado de la provincia de Corrientes contra Liderar Compañía de Seguros, sentencia número 153 del año 2024, entre otras, ¿no? Supuesto del acompañante del conductor asegurado, ¿no? Vamos a suponer que el conductor asegurado llevaba un acompañante. Bueno, en este caso se lo considera tercero damnificado, por lo tanto el Estado puede reclamar a la aseguradora del conductor los gastos hospitalarios correspondientes a dicho acompañante, ¿no? Esto se lo fijó en una causa Estado contra Río Uruguay, sentencia 114 del año 2024. Respecto de la completitividad del título ejecutivo, conforme una sugerencia que surge de un voto del doctor Guillermo Seman, digamos, dadas las limitaciones propias del proceso de apremio, donde la jurisdicción carece de competencia para indagar de oficio sobre aspectos vinculados a la causa de la obligación, salvo inexistencia de la deuda, ¿no? A fin de garantizar la legitimidad de la ejecución y atendiendo a las particularidades de la OLA, se considera conveniente que junto con el título ejecutivo y detalle de gastos se acompañe la constancia del trámite extrajudicial efectuado ante la aseguradora como recaudo de completitividad del título, ¿no? Ello es así porque, en primer término, el título no proviene de una obligación tributaria, sino de una prestación civil legalmente ejecutiva, ¿no? Conforme las dos leyes provinciales que me he mencionado ahora, ¿no? Y en segundo término, porque la estancia extrajudicial constituye un paso previo necesario para la legitimidad del reclamo, conforme el anexo tercero de la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, número 271/2018, que aprueba el formulario de reclamo y otorga a la aseguradora 5 días hábiles para efectuar el pago, ¿no? Dicho trámite, aunque no está reglamentado en el ámbito local, permite verificar los rubros reclamados y su justificación, garantizando transparencia y derecho de defensa, ¿no? En tanto la ley no define taxativamente los gastos sanatoriales, este paso previo acota el objeto del reclamo y refuerza la legitimidad del título estatal. En conclusión, se recomienda que junto al título y la liquidación se acompañe constancia del reclamo extrajudicial, acreditando el cumplimiento de los recaudos establecidos por la Superintendencia de Seguro de la Nación
a fin de robustecer la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del crédito estatal, ¿no? Respecto a la fecha de la mora, ¿no? Sobre este tema también existen distintos criterios sobre el punto del inicio de los intereses, ¿no? Ya sea la fecha del reclamo extrajudicial, la fecha de la demanda, la fecha fijada por el juez de grado, ¿no? Estos son por ahí algunos de los criterios de las instancias inferiores, ¿no? Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia, con el propósito de unificar la jurisprudencia, ha establecido, por mayoría, que los intereses deben computarse desde el sexto día hábil posterior al reclamo extrajudicial. Ello se debe a que las aseguradoras disponen de 5 días hábiles para abonar los gastos reclamados conforme resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, número 39327, anexo 1, cláusula 1.2. Vencido dicho plazo sin cumplimiento, la mora se produce de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa, ¿no? Conforme lo dispuesto por el artículo 886 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? El doctor Panzeri, en minoría, considera que la mora se produce a partir de la fecha de la prestación médica por parte del hospital, ¿no? Este sería muy sucintamente el cuadro de situación respecto de los reclamos que se basan en esta obligación legal autónoma. Respecto al caso Flores que les decía hoy, yo tengo para mí que es un caso muy interesante que va más allá de lo estrictamente vinculado a al seguro de responsabilidad civil y que verdaderamente nos muestra, por un lado, todo lo que significa la aprobación y la puesta en vigor de el sistema de seguro de responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Y denota también una serie de análisis económicos que hacen las autoridades competentes, en el caso la Superintendencia de Seguros de la Nación, antes de poner en vigor eh, eh, las distintas, la aprobación de las distintas pólizas y demás, ¿no? Y todo lo que se tiene en cuenta, ¿no? Fundamentalmente garantizar que sea la mayor cantidad de gente la que acceda a la cobertura, ¿no? Esto redunda en un beneficio directo de toda la comunidad, ¿no? Y muchas veces cuando se resuelven los casos de manera mirando solamente el caso sin atender el efecto o el impacto que, que esto puede producir, ¿no? Es donde se producen situaciones no queridas, ¿no? O no del todo satisfactorias, ¿no? Es un caso que es, en especial en el voto del doctor Rosenkrantz, uno puede apreciar, ¿no? Todo este análisis y esta serie de conjeturas que teje, ¿no? Respecto de todo este análisis que evidentemente no está en cabeza de los jueces, ¿no? Está la realidad y por eso también ponen, digamos, ponen sobre la mesa, digamos, cuál es la incumbencia de cada uno de los poderes del Estado a la hora de tener que analizar estas cuestiones, ¿no? Es decir, los jueces están para controlar, ¿no? No para sustituir o colocarse o erigirse, digamos, en autores de una norma que en este caso le corresponde o cumplir una función que en este caso le corresponde a los otros poderes, ¿no? Y esto un poco también viene a cuento porque el hecho de que se admita la vía de apremio, por lo menos esta es la posición minoritaria que sostengo yo, que también sostiene la Cámara, en cierto modo lo que hace es mostrar cierta deferencia respecto del rol que le cabe a, en este caso, la Superintendencia de Seguro de la Nación, que, insisto, no es que se priva al Estado de poder reclamar, sino que debe limitarse a lo que es reclamable por el procedimiento rápido del apremio y en todo caso la diferencia o lo que excediera, si fuera el caso, hacerlo por otro carril, ¿no? Pero siempre pensando en la cobertura completa de la cuestión, ¿no? Bueno, esto sería más o menos lo que yo tenía previsto, por eso también le decía que en todo caso ahora quedo abierto a
las preguntas o a los comentarios que quieran realizar los asistentes. Muchísimas gracias, doctor Rey Vázquez. Bueno, excelente exposición, nos ha aclarado muchas cosas y desde ya reitero el agradecimiento de Aida por su participación. Bueno, dejamos abierto a las preguntas, al debate, con la participación de todos, comentarios o preguntas a los expositores. En todo caso, yo para romper el fuego, siempre el que modera tiene la necesidad de romper el fuego. Y yo también Eh, levanté la mano, Daniel, así que Perdón. después de, Entonces no, primero pero las después, damas. no, no, Primero las después, damas, por jamás. favor. Yo Para no soy, hacerte, yo, para yo no soy de hacerte de la romper el vieja hielo, guardia. ¿me lo permitís? Dale, dale, Mariela. Vos. Bueno, felicitaciones a ambos expositores en primer lugar, muy claras las dos exposiciones. Gracias, doctor Rey Vázquez, por darse este tiempo para compartir este grupo de estudio. Bueno, iba pensando varias preguntas y siempre enfocado, yo trabajo en una aseguradora, entonces se imaginará hacia dónde hacia dónde van las preguntas, ¿no? Y alguna de las dudas que se me generan es, por ejemplo, en esto de desde dónde corren los accesorios, ¿no? El tema de la constitución en mora, que no es un dato menor más allá de no respetar el límite de la ola. Este criterio de hacerlo desde el reclamo extrajudicial, lo que sucede en la práctica es que los hospitales esos reclamos los hacen a correos electrónicos que muchas veces no son oficiales, no están constituidos domicilios electrónicos en los términos del Código Civil y Comercial, muchas veces hasta a correos electrónicos de productores y en las ejecuciones esos correos son desconocidos y esos reclamos además no los hacen por la obligación legal autónoma, sino que los disfrazan, si se me permiten, como reclamos de terceros. Entonces muchas veces las aseguradoras no los tratan como obligación legal autónoma porque en la presentación no presentan como un título ejecutivo y demás. Entonces los canaliza como un reclamo de tercero y después esa falta de pago inmediato o a veces hay ofrecimiento de pago hasta la obligación legal autónoma, digamos, desde la instancia administrativa se lo invita se le pago la obligación legal autónoma y después, entonces, desde esta realidad, no sé qué opina el tribunal, cuál es la postura en general, y que hemos visto algunos pronunciamientos, creo que de la Cámara, de al menos tomar los accesorios desde la demanda, digamos, ¿no? Fundamentalmente frente al desconocimiento general de ese correo electrónico, ¿no? Esa es una de Claro, las... todo depende del caso. Yo creo que evidentemente los casos que han venido seguramente vinieron digamos, con toda la documental que acreditara haber formulado correctamente la intimación o el reclamo, ¿no? Es decir, si hubiera un caso donde evidentemente, como usted plantea, el reclamo fue muy vago, muy genérico, o fue a través de un canal no oficial, y bueno, en ese caso, ante la duda, yo creo que es razonable pensar en que sea la fecha de la demanda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no, por lo menos no recuerdo haber visto algún caso donde se haya planteado este problema, ¿no? Normalmente vienen con la documental y esta idea, digamos, de sumar justamente para darle un cariz mucho más robusto, ¿no? Al reclamo, que es una vía excepcional, quieras o no, la vía de apremio, la vía de ejecución. Es una vía que, como ustedes saben, no impide, ¿no? Venir después por la vía ordinaria o por la vía que corresponda a cubrir eventuales falencias o eventuales conceptos que hayan quedado fuera, ¿no? Yo, perdónenme sobre esta cuestión, me permito agregar un concepto del derecho de las obligaciones. Como usted dijo, doctor Rey Vázquez, el sexto día se considera como demora automática, pero en realidad mi reflexión es que esa intimación previa
que se hace a la aseguradora, que el Estado hace a la aseguradora, en realidad sería un supuesto de interpelación, de Ajá, mora por interpelación, porque en sí, realidad no hay un plazo expreso, claro, es un supuesto de plazo tácito sí, que es el único supuesto que requiere interpelación. claro, Entonces me parece que ese requisito de intimar primero al pago, desde el punto de vista del derecho civil, es una interpelación que es apropiada porque sería una obligación con una, eh, un plazo tácito y no expreso. Menos cierto, ¿no? Ahora, sí, teniendo en cuenta eso, si la interpelación está mal hecha, no hay mora. La claro, solución sería, como usted dice, desde la de la época de demanda, la demanda, de la fecha de la demanda, que es también una interpelación, exacto. ¿no? Exacto. Claro. Sí, ante la duda creo que es lo Acá más tengo en el chat, razón. perdón, Sí, no, 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 decía que ante la duda me parece que esa es la solución más razonable. claro, claro. Eh, ahí hay en el chat una pregunta de Roberto Ulises Candás, dice el colega Candás, dice, quisiera saber si lo abonado por la compañía de seguros en concepto de OLA se descuenta de lo que corresponde por indemnización de los perjuicios reclamados por las víctimas o herederos de las víctimas. Bueno, Cualquiera, no sé si está dirigido a alguno claro, eso ya en sería en particular. otro tipo en otro tipo de proceso, ¿no? Es decir, acá exclusivamente se está analizando lo que el Estado tuvo que afrontar por el damnificado, ¿no? Después se verá también si en el otro proceso en cuestión la parte que abonó, por ejemplo, la aseguradora en este caso, hace valer eso y sí, eventualmente solicita o peticiona expresamente, ¿no? Que sea descontado, ¿no? Pero entiendo que sí, que podría darse, ¿no? Claro. Hay Saludos, otra doctor, pregunta en el chat. es colega de la No sé, provincia. Carlos, ¿querés decir algo más? Estás muteado, Carlos. Carlos, no te escuchamos porque tenés que activar Micrófono, tu micrófono. Bien, de eso que Ahí estoy está. escuchando respecto de la mora, en la concepción que voy llevando por la intervención de las entidades públicas y de políticas públicas que está llevando la autoridad para la protección de estos derechos por el 42, entiendo lo siguiente. Si tres son los legitimados que ubica el 68, que es damnificado o derechohabiente o tercero acreedores de tales servicios, si la emergencia es llamada por un 911, desplaza automáticamente los dos primeros y pasa a ser el subrogante por el crédito del damnificado y de los derechohabientes. Entiendo por eso que la mora allí pasa a ser solamente un problema de reclamo, de reclamo. A partir de ahí, si hay mora por reclamo ese trámite que se ocurre. Por eso entiendo que debería existir, dada la registración de los llamados 911 en un centro público creado por la autoridad, la aseguradora sabe cómo está el mapa policial, quién intervino y qué jurisdicción. Sabe del mapa judicial dónde está la denuncia o por homicidio o por lesiones graves. Y tiene el mapa sanitario de qué hospital fue el que prestó el servicio. Además, por el 46 puede entrar, y ya a futuro, puede entrar por online y por los servicios autorizados de los poderes judiciales para ver las actuaciones penales, civiles, penales, vamos a decir, las administrativas. Entonces, no puede
en la concepción de lo que es inmediatez, pago y prestación inmediata, no puede esperar el reclamo, el claim, todo documentado. ¿Por qué? Bueno, veía una pregunta está, atienda a los parientes. Es una zona gris que ha puesto de burocracia estos reclamos. Entiendo que estos reclamos entorpecen y malogran el servicio que tiene que prestar la OLA. Me explico. Si Justam- está pagando el asegurado la prima de de los dos servicios, y le sale que en la exclusión para responsabilidad civil están excluidos sus parientes de primero, segundo o tercer grado por las gestiones que tuvo, está, está minimizando, o que tiene, también excluye al asegurado, al conductor, al tomador, está fuera de foco, porque ya la estadística le están diciendo que son 4.000 los que pudieran estar o no con seguro, que hay al año muertos, fallecidos por accidentes de tránsito. Así que puede sacar bien el número, atender el gasto a la entidad pública pagándole anticipadamente lo que es la tarifa que tiene ya fijada por la superintendencia, y luego lo que pague, como puede subrogarse, que establezca convenio de reciprocidad con las otras compañías, así como está el CLEAS. Por daños materiales, que haya un CLEAS para tener la reciprocidad del recupero por los gastos estos pagados de hospitales, de emergencia. Sobre lo que acaba de decir Carlos, transmito, bueno, la pregunta de la doctora de la Pena, la leo por si el doctor Rey Vázquez quiere agregar algo más. Dice, ¿qué pasaría si el acompañante tiene relación de parentesco con el asegurado, ¿no? Es decir, un poco a lo que se refirió Claro. el doctor Uber. No sé, el Sí, doctor sí, Rey sí. Vázquez si quiere agregar algo más. No, bueno, lo que hay es que, bueno, si es el mismo asegurado, no, pero si es un tercero, bueno, y tercero hay que definirlo también y hay que ver el caso, ¿no? Pues si es familiar o si es de alguna manera tiene algún vínculo, yo creo que podría eventualmente también, pero digamos, sería hacer La- la- una conjetura en base a una hipótesis, no necesariamente todo proveniente de un caso que ya se haya planteado, sino qué sucedería si se plantease, ¿no? La pregunta me parece que tiene que ver con que las pólizas, los parientes hasta tercer grado de consanguinidad, si mal no recuerdo, eh, están excluidos, no son considerados Claro, terceros que puedan claro, reclamar, ¿no? Y como el claro. fundamento es cierta subrogación, es la subrogación en los derechos del damnificado, bueno, ese damnificado no podría reclamar. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer o en el chat. ¿Se puede otra, Daniel? Mirando. ¿Cómo? ¿Se puede otra o es uno por Sí, persona? sí, avancemos. Igual hay No otra en el veo chat. que haya alguien que haya levantado la mano. No, hay Más otra bien por pregunta el... en el chat. No sé si la querés decir primero. Hay otra pregunta, me parece, ¿no? ¿Por qué razón el seguro obligatorio tiene un límite de cobertura distinto al de responsabilidad civil por muerte? Que sé un poco la temática, pero Eso, Bien, está hecha la pregunta. bueno, eso me parece que le cabe a los que dictan las normas, ¿no? Y que los que establecen la diferente limitación, ¿no? No sé, Desde el el doctor punto de Hugo. vista de la razonabilidad es que la ola es una acción directa, donde no se debe probar ningún tipo de No se discute nada, responsabilidad. claro. Claro, no se discute nada y por eso el límite es tan pequeño, ¿no? Exacto. Podemos discutir si el límite es demasiado pequeño o no, pero necesariamente es diferente a cuando hay responsabilidad civil. Es prácticamente un seguro de accidente personal Claro. directamente, no un seguro de responsabilidad civil. Yo, doctor Rey Vázquez, le quería hacer una pregunta que ¿Cómo tiene que no? ver con la práctica profesional, relacionado con lo que usted dijo de que la mayoría del tribunal
que usted preside, más allá de que usted integra la minoría, considera que no aplicar el límite, no aplica el límite. Así es. Eh, y usted hizo referencia al caso Flores, con lo cual, para nosotros el caso Flores implica una vía de acceso a la Corte de la Nación. Claro. Eh, a su vez, usted dijo que la mayoría declara la inconstitucionalidad de la Sí, resolución de la superintendencia, así es. lo cual a mí me parece bien, porque si no declara la inconstitucionalidad, tiene que No, aplicar no, la ley. claro. Como dijo usted, no son legisladores los jueces. Así es, así es. Ahora, mi pregunta concreta es, teniendo en cuenta la forma de resolver la cuestión por la mayoría, que es declarando una norma inconstitucional, aunque sea la resolución de la super, Sí. cuando se presenta el recurso extraordinario, lo conceden No, porque si está cuestionada la constitucionalidad de una norma, es específicamente el supuesto del artículo 14 de la ley 48. Y eh, le- esto me refiero sí, sí, a este sí. tribunal como a muchos tribunales provinciales donde no se cierra el camino a la Corte en general, a la Corte de la Eh, Nación, ¿no? Tendría que chequear si en algún caso se concedió o no, pero por lo general no se suele conceder el recurso. Eh, pero entiendo lo que usted dice y me parece que es un punto. Yo más que nada también como en la mayoría de estos casos son un proceso apremio. Me parece que Mm, el tema no es el gravamen, digamos, no cierra definitivamente la discusión y habilita, pero bueno, entiendo el punto, ¿no? Entiendo que se declara la inconstitucionalidad, entonces es un supuesto, ¿no? Yo claro, particularmente yo tengo una mirada además porque entiendo que eh, la norma dictada por la superintendencia en cierto modo hace una serie de análisis como, bueno, si bien el caso Flores es otra cuestión de base, digamos, lo que se discutía, pero en este punto, en punto a la relevancia que cabe asignar a la competencia de las autoridades públicas designadas por la ley para actuar como superintendentes en en toda esta cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que la norma de la superintendencia bien o mal, fija un límite y que en todo caso quien pretenda controvertirla, ¿no? Entiendo que también debería plantearse una impugnación contra la norma en el fuero especializado, en el ámbito que corresponda, ¿no? Y dar también al Estado allí el derecho de defensa de que diga algo, ¿no? A ver si esto es razonable o no, ¿no? Porque también acá se plantea esa cuestión, ¿no? Que obviamente tómelo como un óbiter que se me plantea ahora luego sí. de ver el tema, pero que también es importante a mi criterio, que es algo que no se puede, que debiera también tenerse en cuenta, ¿no? Esa es la idea, doctor, de discutir estas cuestiones y que a No, todos nos sí, sí, disparen distintas situaciones y podamos reflexionar. Esto es solo un disparador. así es. Y Este, Daniel, con eh, relación a a esa misma inquietud, lo que no llegaba a comprender bien el criterio, por algunas salas de la Cámara declaran la inconstitucionalidad por una cuestión de reglamentación, por la insuficiencia de la resolución de la Super que establece determinado monto. Pero en algunos fallos del Superior Tribunal van más allá y lo que se cuestiona es la facultad de la superintendencia, la delegación de la facultad legislativa en la superintendencia. Entonces, eso hace que no haya límite, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, todo cambia. ¿Por qué no el criterio de decir, bueno, esta resolución, ir al monto, ¿no? A la resolución que fija el monto para hacer un mea culpa general de que no hay, es cierto, una suficiente actualización de esa suma, pero buscar un criterio intermedio, porque si no parece que
la obligación legal autónoma podría hasta superar la suma del seguro de responsabilidad civil, ¿no? Claro, No sé qué Claro. piensas. No sí, sé si hay alguna otra pregunta. De paso les digo que llegamos en un momento a casi 60 asistentes, creo, por lo menos cuando miré yo. sí. Ahora estamos en un poco Aclaro, menos. aclaro algo que recién vi acá en una de las redes, que hay mucha gente pidiendo la contraseña, porque parece ser que en alguna publicación salió solamente la parte del ID y salió cortada la parte de abajo. A un Ah, par logré Ah, pasárselas, pero en el arranque, pero ahora estoy viendo también y lamentablemente, pero bueno, entiendo que esto queda grabado, así es que si sí, después queda lo grabado. pueden compartir y bueno, por supuesto que Yo tengo, doctor, una última pregunta o a los mm, dos. Eh, Muchas veces hay cuestionamiento a los montos o cuestionamiento por parte de la aseguradora a la procedencia de algunas prestaciones médicas. Eh, ¿Cuál sería? Eso en un amparo es difícil de plantear. claro. Entonces, les dejo la inquietud a ver si es por otra vía ordinaria, eh, ese reclamo, no sé cómo. Dejo la pregunta, no quiero dar la respuesta. ¿puedo hablar? Hola, Sí, sí, Daniel, ¿puedo Carlos, te contestarla? escuchamos. Sí, El tema lo veo de esta manera. El derecho de salud y el acceso a la salud es garantizado por el Estado y de prestación que tiene que ser incondicional. Sí o sí tiene que ser atendido. Cualquiera, accidentado o gente que no tenga cobertura. Y si tiene cobertura, también lo atienden denunciando qué cobertura tiene para que le pasen la factura nomenclador, por nomenclador. Respecto de las prestaciones, si están o no incluidas, Daniel, el nomenclador es el que denuncia la prestación efectiva de lo que se le atiende al paciente, porque lo denuncia el código, el número de, por ejemplo, si le hacen una intervención quirúrgica, tiene que estar justificada. Si tiene que hacerse otra intervención, tiene que estar justificado el precio, el código, y eso permite que al estar facturizado sí o sí con nomenclador, permite la auditoría médica y contable. Esto no pasaba en los 70 y en los 80. Podían traer un recibo privado y no nomenclado por la entidad. doctor Rey Vázquez, ¿algún comentario sobre No, esto? no, en particular no. Bueno, Ahí veo que hay Hola, otra ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto, la verdad, un sí, placer, doctor Rey Vázquez, y me parece muy interesante su mirada y ojalá pudiera compartir los fallos, los que hizo mención, que me parecieron muy interesantes. Lo que genera duda también, bueno, me desempeño en una compañía de seguros y también me genera duda el tema de si el ente, muchas veces tengo uno recientemente que es un siniestro del 2022, si se puede plantear hay algún plazo de prescripción, algo para decir, bueno, ya pasaron los 3 años para interponer esta acción. Si tiene algún plazo, ¿cómo lo consigues? Si tiene algún dictamen en tal sentido. Eh, la verdad que no se ha planteado, yo creo que en esta cuestión debe aplicarse nomás los plazos normales que rigen en materia civil o comercial, Ujú, eh, sobre todo teniendo en cuenta la posición o la tesitura que tiene la Corte Suprema respecto a los plazos de prescripción previstos en leyes provinciales, ¿no? Es decir, ujú, que eh, yo entiendo mm, que acá se pueden, de hecho, hay plazos fijados en distintas leyes provinciales. En la medida en que coincidan con los plazos fijados por las normas nacionales, no habría mayor inconveniente. Ahora, cuando las provincias se han excedido o han aplicado un plazo menor y demás, normalmente la posición de la Corte ha sido declarada inconstitucional, ¿no? Los plazos de prescripción provinciales, ¿no? Pero hasta ahora no hemos tenido ningún planteo puntualmente referido al plazo de prescripción. ujú. Daniel, ahora, doctor, sobre su Daniel, respuesta,
usted dijo que, creo recordar en su exposición, que no Sí, se considera una obligación tributaria, claro. con lo cual no se aplicarían los plazos de No, prescripción no, no. tributarios que muchas veces tienen las provincias. Por eso digo, por Sí. eso decía que esto habría que aplicar los plazos normales previstos en las normas de seguro y demás. No Ah, sé el doctor Uber qué quería decir ahí. Carlos, Sí, Daniel, solamente para contestar a la doctora, eh, el- la resolución 271/18 que está vigente indica que para hacer el reclamo, o sea, desde que ocurrió el siniestro, se fija en 3 años la vida para poder ejercer el reclamo. Es preciso y está en uno de los renglones de la 271. Y si he hecho el reclamo en forma que no faltare otra cosa y pagado a los 5 días, tiene derecho el reclamante a pedir sanción a la compañía de seguro. Muchas gracias. ¿alguna otra pregunta, chicos? Estoy Digo, porque somos estoy chicos. preguntona hoy, Daniel. Dale. Es que quiero aprovechar la presencia. Otra pregunta para el doctor Rey Vázquez. En esto de esta normativa provincial, esta 3593, puede ser, ¿no? Sí, Sí, la dije sí, bien, es esa. sí. ¿Hasta qué punto? Porque dice, cuando habla de los legitimados, dice las obras sociales o entidades similares, ¿no? Y hay un decreto reglamentario que entiende que la entidad similar a la obra social son los seguros. Em, no puede estar refiriéndose primero, ¿no? A los seguros de salud en función de la similitud de la obra social. Esa es la inquietud respecto de ese decreto reglamentario. Y sobre este mismo tema, entiendo la limitación que tiene el proceso ejecutivo, pero de este lado, del lado que trabajamos como Laura, muchas veces nos pasa que decimos, en estos títulos ejecutivos, en estos casos en que no hay casi defensa en función del proceso, sin desconocer la buena fe de los hospitales, pero no puede ser que también le hayan reclamado a la obra social y nos está faltando esa pata, digamos, hasta qué punto de vista, por más que la naturaleza del proceso, pero por una cuestión de buena fe procesal, hasta qué punto no sería necesaria una informativa a la obra social para que corrobore si ese tercero en el cual se ha subrogado el hospital, ¿no? Si el hospital ha hecho reclamo a la obra social, porque muchas veces esa información no la tenemos. Claro. Bueno, yo creo que todo esto excede el acotado marco del proceso a premio ejecutivo, pero que la misma compañía aseguradora puede canalizar esta averiguación, ya sea extrajudicialmente o bien en un proceso posterior, puede también recabar esta información, ¿no? O hasta incluso hasta por una vía como un acceso a la información pública, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Pensando en una vía, un amparo de acceso a la información, va a saber si tal prestación fue abonada por cierta compañía o por cierta obra social, para de esa manera también descontar, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más Yo, preguntas en el chat, creo que no hay más preguntas. Si los expositores quieren hacer algún otro comentario. Daniel, yo haría un comentario. Hola, Sí, Sí, te hola. escuchamos. Sí, haría un comentario para que quede a futuro esta participación y estas decisiones que está proveyendo las políticas públicas, el orden público, cómo se está dando con este tema que viene evolucionando. Lo he tratado de marcar, no pude exponer todo, pero voy a ser concreto. Dije que a- hay que incorporar la figura del salvamento en el seguro obligatorio. Punto uno. Punto dos, tiene que ser pagado de inmediato al asegurador. ¿Por qué? Porque ya los mapas que genera el 911 ya es
una disposición que debería estar en el seguro obligatorio. La OLA debe cumplir las instrucciones del asegurador, que si está herido, llamado, o si llama al 911, pasa a tener el régimen especial de la OLA. Entonces, síntesis, emergencia, debe pagar el seguro directamente a la aseguradora, el claims, el reclamo, todo eso, la mora, hay que superarlo, hay que pagarlo directamente con la entidad pública. ¿Por qué? Porque le da el servicio cuando hay el fallecimiento, ya tiene el siniestro y la determinación del daño. Con eso no puede esperar más de 90 días para pagar. Y el otro tema, con el tema del COVID, se dio que eran motos las que chocaban. Entonces aparecía que llevaban el cuerpo y estaba para donación. Se encontraba la familia y los amigos que tenían que llevarlos a su casa. Entonces así aparece la figura del 149.2 que lo administra la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y están hechos los convenios con las provincias. Eso se va a aplicar, se está aplicando. Eso significa que si necesita dinero se lo dan. Si lo van a enterrar y lo tienen que llevar al municipio, al cementerio municipal, debería pagar el seguro ese sepelio, aunque lo tenga bonificado gratis por ser pobre. Y Bien, después tiene creo que ir con el presupuesto asignado que de Intucay. Eso es lo que creo, te comento. Carlos, que el tema de la disposición de los órganos y todo eso excede un poco la temática de la ola. No sé si hay alguna otra pregunta para hacer. Bueno, muy bien. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, Carlos Huber, por la participación, por tu brillante exposición. Muchas gracias, doctor Rey Vázquez, por haberse avenido a nuestra invitación. Nos ha enriquecido mucho con su Igual. Muy comentario, bien, muy bien. su exposición. Así que Muy le bien. estamos muy, muy agradecidos y estamos en Sí, sí. contacto. Muy bien. Muchas gracias María nuevamente. Laura, no sé si tenías No, no, otro no, comentario para hacer. no, no, no. Que había quedado simplemente levantada la mano. Bueno, muchísimas gracias a todos.